las protestas pidiendo un cese al fuego definitivo. Don Sergio Green es director académico en el Instituto Internacional de Liderazgo y Tradust, que en este momento se encuentra precisamente en Israel y va a hablarnos un poco de, bueno, cuáles son las implicaciones de estas protestas, de esta huelga que en su momento generó una protesta masiva o un llamamiento masivo de israelíes en contra del actuar de Netanyahu, pero que luego, a pocas horas, tuvo que cesar por una orden judicial. Don Sergio, gracias por atendernos hasta ahora en Blue Radio. Un gusto estar con ustedes. Espero que me escuchen bien. Lo escucho perfecto. A ver, don Sergio, yo le hago la consulta. ¿Está Benjamín Netanyahu contra las cuerdas por el actuar de él y de su gobierno en el conflicto con Hamás? La respuesta es no. Digamos que las protestas no son nuevas. La protesta que hubo el día domingo fue una protesta mucho más intensa que muchísimas protestas anteriores, es decir, desde el comienzo de la guerra. Sí, por supuesto, toda la población de Israel quiere recuperar, sí, a los secuestrados. No creo que valga la pena reiterar cómo fue secuestrada esa gente, más allá de todos los asesinados que hubo. Pero digamos que la población está dividida en cuanto al costo, sí, de la recuperación de los secuestrados. Uh-huh. Entonces, gran parte de la población pone como valor principal la recuperación en vida, básicamente, de los secuestrados, pese a que hay muchos que ya son cadáver, lamentablemente, y hay otra parte de la población que dice los secuestrados son muy importantes, pero el hecho de retroceder de la Franja de Gaza va a causar que otro ataque asesino, como ocurrió el 7 de octubre, vuelva a ocurrir. Uh-huh. Señor Green, cuando comenzó esto, yo recuerdo que tuve una conversación con el embajador de Israel en Costa Rica. Y él me decía que el objetivo de Israel no era quedarse en Gaza, que ellos querían recuperar a los secuestrados y doblegar a Hamás, eliminar a Hamás. Correcto. ¿Usted cree que esos siguen siendo realmente los objetivos de Israel o ellos quieren quedarse nuevamente en Gaza? Porque eso fue lo que dijo el primer ministro israelí cuando se le preguntó. Dice, si salimos hoy por 42 días, no volvemos en 20 años. Básicamente desde el punto de vista, o sea, acá lo que hay que tratar de entender de alguna manera, que Israel bajo ningún punto de vista tiene intenciones de conquistar la Franja de Gaza para que la Franja de Gaza sea parte del país. El objetivo principal es que un grupo fundamentalista, sí, dictatorial, que incluso tiene sometido y adoctrinado a una parte muy importante de su propio pueblo, no esté más en ese lugar, puesto que el Hamás declaró desde un inicio y por supuesto hace años, desde su propio nacimiento, que su objetivo principal es destruir por completo al Estado de Israel. Y ese es el problema. El problema es la actitud del Hamás. Todo lo demás tiene que ver con una cuestión táctica, es decir, cómo se hace o cuál es la mejor manera, ¿sí?, para que ese Hamás, que cuando el primer ministro Netanyahu, y yo particularmente no coincido políticamente con él, pero que en su momento Netanyahu decía que la paz iba a ser respondida con paz, y resulta ser que el Hamás utilizó la paz solamente, sí, para armarse mucho más, para poder atacar en el momento que pudieron atacar, sí, al Estado de Israel, como lo hicieron atacando poblaciones civiles, sí, y todo lo que encontraban en su camino. Incluso lamentablemente se estaba produciendo una fiesta de jóvenes muy cercano a la zona de frontera con la Franja de Gaza, donde asesinaron y secuestraron a gran cantidad de gente. Entonces, vuelvo a reiterar, el tema, si desde el punto de vista histórico o desde el punto de vista religioso o por donde lo quieran buscar, no tiene ninguna, o sea, Israel no tiene ninguna intención de quedarse en ese lugar por ello. Es decir,
si el mundo consigue que el Hamas no gobierne en ese lugar y no tenga poder, ¿sí?, militar, ¿sí?, sería lo ideal. Lo ideal creo que para todos, para la propia población palestina también, que es utilizada básicamente por ellos sin darles ningún tipo de valor humano. Director Green, entendiendo la posición suya y lo que está sucediendo, usted nos dice pues que no quieren ocupar esos territorios, eso es lo que dice usted, pero ya vamos a cumplir un año desde ese ataque que en Israel, que por supuesto es deplorable y rechazable, lo que hizo Hamas es absolutamente deplorable, pero llevan un año atacando a la población civil en la Franja de Gaza. O sea, van más de 40.000 muertos. ¿Qué tiene que pasar si no le interesa el territorio? ¿Qué tiene que pasar para que Benjamín Netanyahu cese al fuego? Porque pues ya lo que hay no solamente los ataques bélicos, sino ese otro tipo de guerra que es con el agua, con el corte de todo lo que es el abastecimiento médico. ¿Qué tiene que pasar para que Netanyahu cese? Lo que tiene que, primero, otra vez, gran parte de la población plantea sí, que Israel debe retirarse y cesar el fuego, sí, debido a que la vida de los secuestrados, y ustedes lamentablemente en Colombia conocen de qué se trata este tema de los secuestros, sí, primeramente recuperar lo que haya que recuperar. Toda la gente, diría, un 80-90% del país, ¿sí?, dice que devuelvan a los secuestrados y después se verá lo que se hace, ¿sí? Siempre hay tiempo para poder volver a responderle de alguna manera al Hamas. O sea, aquí el problema no es Israel, el problema es básicamente el Hamas. Allí, en la Franja de Gaza, podrían tener Singapur. ¿Sí? En cambio, el Hamas lo convirtió en un territorio que básicamente, ¿sí?, es un dominio de una estructura fundamentalista. Y con esto, antes estaban hablando del tema sindical, ¿sí?, pregúntenles a la gente de la Autoridad Palestina qué hizo el Hamas con el sindicalismo, ¿sí?, a partir de que pasaron a dominar la Franja de Gaza. Es decir, lo último, y más, antes hablaste de comida y demás, Israel provee alimentos. Pregúntenle al Hamas qué hace con esos alimentos. En este momento hubo una campaña de vacunación en la Franja de Gaza, sí, donde las vacunas fueron provistas por Israel. Obviamente que la situación aquí hay un dilema moral muy, muy importante. Y todo Don esto, Sergio. Sí. No, es que yo lo quiero interrumpir porque el tiempo premia, el tiempo premia en radio, y quisiera saber si usted cree que Yair Lapid, quien fue primer ministro de Israel antes de la llegada de Netanyahu en esta ocasión y que hoy se ha convertido en la figura de la oposición y líder en este caso para el llamamiento de protestas en Tel Aviv, al menos en Tel Aviv, está utilizando esta situación como botín político. Digamos que, otra vez, es subjetivo de mi parte. Algunos dicen que la situación es aprovechada también políticamente por Netanyahu por cuestiones de intereses propios. No hay ninguna duda que hay en el trasfondo toda una cuestión política, pero básicamente, más allá de todo lo que se está hablando, uno está sumamente preocupado, primeramente, sí, para que se devuelvan a los secuestrados, especialmente y muy especialmente a los secuestrados en vida. ¿Sí? Ese tiene que ser el objetivo principal, ¿sí?, desde el punto de vista de valores. ¿Sí? Y lo que estaba demostrando la población o gran parte de la población israelí en estas manifestaciones, incluso ¿sí?, el apoyo de la central sindical israelí, que es multipartidaria, ¿sí?, es que ese tiene que ser el valor principal. Después, que suceda o no suceda con la Franja de Gaza, sí tiene que ver con la actitud, sí, básicamente del Hamas. Nadie quiere hacer desaparecer al pueblo palestino.
Señor ¿sí? Green. O por lo menos el 90% del país, nadie quiere hacer desaparecer al pueblo palestino. Eso de utilizar la palabra genocidio creo que no va a lugar. Obviamente que hay un gran número de muertes, ¿sí? Pero ojalá que el mundo entienda que si esta gente no nos quiere hacer desaparecer a nosotros, convivimos sin ningún inconveniente. Sí, señor Green. Bueno, es que estamos hablando de más. Bueno, yo creo que ya subió a 41.000 muertos, ¿no? Creo que la palabra genocidio, más allá más allá de la palabra, creo que es una descripción. De una cuestión de intencionalidad. Y acá no hay ningún tipo de intencionalidad porque no se busca matar a un poblador palestino ni a un niño palestino. Bueno, pero podemos hablar de daños colaterales, que es uno de los conceptos de la guerra más dañinos que puede haber para la población civil. Señor Green, le quería preguntar, usted me decía que Israel no tiene ninguna intención de quedarse con Gaza, de quedarse ahí, que lo único que quiere Israel es que jamás deje de gobernar o de ser el grupo que esté ahí. Pero le pregunto, con todo esto que está sucediendo, con más de 41.000 muertos, Human Rights Watch ya describía a Gaza antes de esta guerra como la prisión al aire libre más grande del mundo. ¿Usted cree que esto ayuda a eliminar a Hamás? ¿Usted cree que es posible o que al contrario lo que hace es generar una sed de venganza y un odio en la población palestina que va a perpetuar este conflicto que lamentablemente tenemos que narrar una y otra vez desde todos los rincones del planeta? Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con la pregunta que hiciste. Yo dudo que tácticamente que esto lleve a que haya menos odio. No tengo dudas que sí va a llevar a que haya más odio. La única alternativa, obviamente que lo que dice la organización internacional que acabaste de citar, está demostrado que es una gran mentira, sí, entendiendo de todos los túneles y justamente el tema que se habla hoy en día del corredor Filadelfia y entendiendo que hay frontera de la Franja de Gaza abierta con Egipto o abierta en forma encubierta o abierta en épocas totalmente abiertas, o sea que eso queda demostrado que no es cierto, pero estoy de acuerdo totalmente contigo que la guerra solamente lleva a subir la espiral del odio. Yo creo que la única alternativa para el pueblo palestino es que tengan una oportunidad para desarrollarse, y el problema, justamente, volvemos al inicio, es que el Hamás no tiene como objetivo desarrollar a la sociedad palestina. Por el contrario, lo que ellos ya demostraron hasta el día de la fecha es que generaron una dictadura fundamentalista, ¿sí?, que realmente en lo último que piensa es en su propio pueblo y en el desarrollo. Y eso es lo único que realmente puede llegar a calmar las aguas. Estoy de acuerdo contigo que la guerra solamente lleva a más odio. De aquí odian más a los del otro lado, de los del otro lado nos odian más a nosotros, ¿sí? Y con eso realmente no a la corta, pero en el mediano plazo no va para ningún lado. Pero mientras tanto, alguien tiene que salvarla. Sí, perdón. Sí, una última pregunta, director Green, y es para aclarar un poco lo que decíamos sobre lo que usted nos decía sobre el personal de salud y sobre el abastecimiento de digamos, implementos de salud para la Franja de Gaza. La información de Médicos Sin Fronteras de lo que habla es de la evacuación de hospitales, por ejemplo, el hospital de Rafah, el de Nasser. Se habla también... se han mostrado las imágenes del corte, del bloqueo de suministros médicos, del asesinato de miembros de esa ONG. Entonces, esta información que está proveyendo o que nos ha dado Médicos Sin Fronteras no es cierta. Nosotros hemos estado en contacto con ellos y ellos nos han dicho, aquí mismo los hemos entrevistado y nos han dicho lo que ha pasado con la atención médica pues para todo tipo de personas en Gaza, incluyendo niños, y que esto ha sido bloqueado. Realmente la información de Médicos Sin Fronteras no la conozco. La otra información que diste la puedo contrarrestar, puesto que está el hecho objetivo de la frontera con Egipto. Con respecto a los hospitales, si el grupo terrorista utiliza como bases los propios hospitales en forma muy inteligente de parte de ellos, ¿sí?, entonces, ¿dónde está el problema? En quien usa los hospitales como comando de lucha o
el problema está en el tema de Israel. ¿Qué debería hacer Israel? Antes hablé que hay dilemas morales muy, muy importantes. Si quieren matar a tu hijo, si desde la sede del hospital, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Eso es una de las... y lo planteo no como un hecho consumado, sino que lo planteo como un dilema moral que hay que tratar de contestarlo. Es decir, si uno ve las cosas desde un solo lugar, entonces es como que no tiene el cuadro completo para poder entender de qué se trata el asunto. Lo segundo, me gustaría compartir con ustedes artículos en cuanto al tema de la diferencia de los números. La gran mayoría de los números en temas de salud que salen de la Franja de Gaza son suministrados por el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, que es el Ministerio de Salud del gobierno de la Franja de Gaza, que es el Ministerio de Salud del Hamas. Entonces, sería muy interesante que a nivel periodístico, si se revisen de dónde y cómo salen esas cifras. Hay un par de artículos muy, muy buenos, ¿sí?, en cuanto al tema de desinformación y, obviamente, de por qué los números son tan diferentes y cuántos de esos 41.000 personas que acabas de comentar son realmente ciudadanos o impacto colateral, cuántos son terroristas, ¿sí? Y hay otro tema que es muy, muy delicado, que si uno se pone a ver cómo se trabaja en el tema del adoctrinamiento militar desde la tierna infancia, a quién se llaman niños. Yo creo, sinceramente, porque siempre estuve en el campamento de la paz, y quiero la paz y quiero que los pueblos se desarrollen y que el pueblo palestino tenga todos sus derechos y todo lo que merece. Pero el Hamas es otra cosa. Es otra cosa. Aquí no se habla de una pelea entre pueblos. Se habla de un grupo fundamentalista, dictatorial. Vuelvo a repetir el ejemplo de los sindicatos. Por eso no capto. Es una cuestión totalmente ilógica cómo un sindicato, entendiendo la actitud que tuvo el Hamas frente al propio sindicalismo palestino, ¿sí?, pueden llegar a apoyar a un grupo terrorista como el Hamas. Son las 11:42 de la mañana. Don Sergio Green, director académico del Instituto Internacional de Liderazgo Itadrut en Israel. Gracias por habernos atendido hasta ahora en Blue Radio. Gracias a ustedes y esperemos que haya paz muy pronto para todos los pueblos de la región.